Bueno, vamos a empezar. Esta es la continuación de de lo que la profe había explicado, y si entendiste eso ya joya, ya podemos pasar a esta parte. Bueno, mira, acá el tema de la tabla de la verdad tiene distintas conectivas. Está la conectiva de negación, que se representa con este símbolo. Está la conectiva de la conjunción, que se representa con este símbolo, es como una sin la en el palito. Está la conectiva de la disyunción, que es el mismo símbolo nada más que dado vuelta. Está la conectiva condicional, que es el que tiene la flechita, y está la conectiva bicondicional, que es lo mismo que esto, nada más que bi es 2, entonces sería una flecha para cada lado, dos flechitas. Bueno, mira, esto es muy fácil de entender, nada más que hay que tener paciencia. Bueno, la conectiva de la negación, que es este símbolo, mira, es si niego f, viste que para hacer la tabla de la verdad, ahora mira, te voy a explicar esto antes de seguir porque si no, no se va a entender. Mira, cuando tenemos una tabla, que lo que me refiero con la tabla es tener una letra, cuando tenemos una letra son dos pisos, verdadero, falso. Tenemos una tabla P, dos pisos. Serían como dos oraciones, dos renglones. Empieza siendo B, F. Esta tabla, cuando vayamos agregando otras como dos tablas, tres tablas, siempre va a tener el código BF, BF, BF hasta donde tengamos que hacer. Bueno, cuando tenemos dos tablas, son cuatro pisos. Es dos tablas, P y Q. Esta no cuenta. Por ahora esta no cuenta. P y Q, entonces vamos a tener 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ves? Acá es como yo te decía, BF, BF. Pero en la segunda va a ser distinto, porque acá vamos a tener BB, FF. ¿Entendés? Entonces, ay, para que me quedo sin aire. Entonces, para tener en cuenta, la primera tabla va a empezar y va a seguir siempre BF, BF. Verdadero, falso, verdadero, falso. La segunda tabla va a ser distinta, va a ser BB, FF, BB, FF. ¿Ok? Así hasta lo que tengamos que completar. Y si tenemos tres tablas de 8 pisos, acá no lo puse, pero te voy a explicar, sería lo mismo. Tenemos una tabla acá, dos tablas acá y otra tabla acá. ¿Ok? Cuando tengamos la otra tabla acá, acá va a ser BF, BF, acá BB, FF y acá va a ser B, 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 F, 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 F. ¿Ok? Es... nada, es algo que siempre hay que respetar ese reglamento, por así decir, que son 8 pisos. Entonces sería, mira, acá imagínate que tenemos PQR, vamos a tener B, 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 F, 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 F. Y acá ¿qué va a pasar? B, B, F, F, B, B, F, F, hasta completar los 8 renglones, que es lo que nos pide al tener tres tablas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y con este pasa exactamente lo mismo. Repite el mismo comando que se necesita y que pertenece a esa tabla. Entonces, una vez que tenemos esto sabido, que esto sería lo primordial para poder empezar, vamos a negarlo. Como acá tenemos uno, vamos a ver que como primero, cuando tenemos que resolver esto, ay, venga. Ay, no entiendo esto. Le quiero poner pausa porque no enfoca. Ahí está. Bueno, una vez que tengamos la P y nos pide resolver negación de P, vamos a decir cómo empiezo. Lo primero es hacer esto. Este primero es el que vamos a respetar. Vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Como es el único, el primero que hay acá, va a ser BF, normal. Nada más que, bueno, acá seguiría un poco, pero bueno, se entiende. Como tenemos BF y la negación, ¿cómo va a ser? Si niego F, obtengo B. Si niego B, obtengo F. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar estos dos y vamos a negarlos. ¿Qué significa? Si yo tengo B,
pasa a ser F. Si yo tengo verdadero, pasa a ser falso. Si yo tengo falso, pasa a ser verdadero. Por eso te puse acá el 1. El 1 es, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta y esto es lo segundo que vamos a hacer. Vamos a escribir primero esto y después esto. ¿Qué pasa si nos pide acá cuál es el resultado? ¿Cuál de estos dos es el resultado? Es el último que hagamos, que es este. ¿Ok? Entonces, acá nos va a decir que esto nos da falso o verdadero. Bueno, ese es el primero. Ahora vamos a ir por el segundo, que es el de la conjunción. Hoy puse este ejemplo más que nada, pero esto ya estaba en lo que explicó la profe, para tener en cuenta acá. Hoy es jueves, está soleado. Reconocemos estos dos, entonces vamos a poner P, hoy es jueves, y Q, está soleado. La conectiva de la conjunción va a ser verdadera si AM solo. Esta línea de acá es la que nosotros estamos hablando, como acá. Es esta. Si vos ves este signo es porque esta de la que estamos hablando. Y esta, que es el símbolo de la conjunción, es de la que estamos hablando. Entonces, esta línea va a tener que seguir lo que nosotros digamos acá. Esta línea va a ser verdadera solo si ambas opciones o barras, líneas, son verdaderas. ¿Qué pasa entonces? Nosotros acá hacemos el cuadro normal, BF, BF, porque esta es la primera. Esta es la segunda y hacemos BB, F, F. Perfecto, una vez que tenemos esto, por primero hacemos esto, en segundo hacemos esta línea y ahora nos toca hacer esta del medio. Que esta del medio lo único que nos pide es que sea verdadera si ambas opciones son verdaderas. Nos fijamos en esta primera línea, es verdadera. Perfecto, vamos a la segunda tablita y es verdadera. Entonces, como esta te pedía que para ser verdadera tenía que ser de ambas partes verdaderas, ponemos verdadero. Vamos a esta. Dice falso, ya empezamos mal porque ya hay una parte que no se cumple, entonces podemos ya deducir de primera parte que esto es falso. Podemos ver acá también, pero no va a cambiar nada porque esta vez necesitamos que ambas líneas de acá, tanto esta letra como esta, sean verdaderas para que sea verdadero. Perfecto, entonces vamos acá y decimos, mira, hay una B, puede llegar a ser verdadero. Vamos a ver al otro lado, es una F, falso, porque lo único que necesitamos nosotros es que de ambas partes sea verdadero. Bueno, vamos a la última, aparece F. Ya sabemos que esto no va a ser verdadero porque necesitamos que de ambas partes sea verdadero. De igual manera nos fijamos del otro lado, F justito, falso. Y este es el símbolo, el de abajo. Si nosotros vemos este símbolo es porque necesitamos que de este lado y de este lado sea verdadero para que nos dé verdadero. ¿Ok? Si no, va a ser todo falso. Bueno, vamos a la conectiva de la disyunción. La disyunción es del símbolo para arriba, lo mismo que acá, nada más que acá va a ser el contrario. Una manera de la cual vos te vas a poder diferenciar es que vos capaz en el examen vas a estar pensando y decís, che, no me acuerdo si disyunción era para arriba o para abajo. Te tiro un tip, conjunción o conjunción, no sé muy bien cómo se escribía, ahora me fijo. Y disyunción, tenés esto, la disyunción se hace así, a esto me refiero, mira. Disyunción, vos acordate que tiene esta letra. Entonces lo podés tomar de referencia para decir disyunción, mira, tiene la B. Entonces va para arriba. ¿Entendés? Eso es algo que te puede ayudar. Un tip. Bueno, acá te dice, una disyunción es falsa solo cuando ambas partes son falsas. ¿Te acordás que acá nos pedía que ambas partes sean verdaderas para que sea verdadera? Bueno, acá nos pide todo lo contrario. Nos pide que solo puede ser falsa cuando ambas partes son falsas. Volvemos a tener el mismo esquema. P y Q, perdón. B, F, B, F. B, B, F, F. Primero hacemos esta, después hacemos esta. No importa la letra, sino el orden en el que esté. Entonces, si está P, Q, R, empezamos 1, 2, 3. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos B y tenemos del otro lado B, ya sabemos que es verdadera. Porque acá nos pide que solo sea falsa cuando ambas partes son falsas.
Mira, acá tenemos F, falso. Entonces acá decimos hay chance de que sea falso. Nos fijamos del otro lado y es verdadero. Entonces decimos no, esto es verdadero. Nos fijamos acá, verdadero, ya no hay chances de que sea falso. Nos fijamos del otro lado y falso, pero necesitamos que los dos lados sean. Entonces es verdadero. Nos fijamos por último, en la última línea, es falso. Nos fijamos del otro lado, es falso. Entonces este es el único falso, porque es el único que respeta lo de la disyunción, que ambas partes sean falsas para que sea falsa. Todo verdadero, uno falso, perdón, todo falso, uno verdadero. Ok, ahora la conectiva condicional. Dice, si la premisa, ya sabemos lo que es la premisa es lo primero que aparece antes de la flecha. Y lo que está literalmente marcando la flechita es la conclusión. Entonces, una vez que tenemos la premisa, te dice, si la premisa es verdadera, la conclusión no puede ser falsa. Bueno, empezamos. Acá te dice que la única manera en la que sea falsa es que la conclusión sea falsa. Entonces el resto va a ser verdadero. Entonces vos tenés verdadero, verdadero, verdadero. Perfecto, porque no está interrumpiendo ningún dato que nos pide. Tenemos falso. Y acá tenemos verdadero, verdadero. Bien. Ojo, acá tenemos un problema. Tenemos verdadero y falso. Acá lo que te dice es si la premisa esta es verdadera, la conclusión no puede ser falsa. Te está diciendo que no. Entonces ponemos falso. Es lo único que nos pide. Capaz no es tanto de entenderlo, sino de saber que verdadero F, F. Y el resto está perfecto, tuki. En cambio, si acá yo tuviese otra línea y me aparece de vuelta verdadero o falso, listo, hay que tenerlo en cuenta, porque capaz te va a hacer eso. Te lo va a hacer que vos lo hagas más largo. Entonces hay que tener en cuenta todo. Entonces este es lo que representa. El de la condicional te dice nada más que si la premisa es verdadera, este primero de acá, la conclusión no puede ser falsa. Entonces ponemos falso. Bueno, acá te dice, esta la conectiva bicondicional va a ser verdadera cuando ambas partes sean verdaderas o falsas. Perfecto, el bicondicional es este. Primero escribimos la primera línea, P, la segunda línea Q, BF, BF, BB, FF. Entonces, ¿qué nos decía? Va a ser verdadero cuando ambas partes sean verdaderas o falsas. Perfecto, nos fijamos, verdadero con verdadero es verdadero. Falso con verdadero, no, es falso. Verdadero con falso es falso. Y acá tenemos el final, que es falso, falso, verdadero. ¿Entendés? Entonces, va a ser verdadero cuando ambas partes sean verdaderas o falsas. Acá tenemos dos. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero. Ahora vamos al otro lado. Bueno, vamos a esta parte. Dice, esta es la clasificación de enunciados. La tabla de verdad permite clasificar los enunciados en. La tabla de verdad nos referimos a esto, a todo esto. Dice, la tautología es donde todos los casos de sustitución son todos verdaderos. ¿Ok? ¿A qué no me refiero con esto? Me refiero a esto. Acá tenemos un ejemplo. Este está por la mitad, pero es para poner un ejemplo de falso. Mira, a ver si la cámara me ayuda. Nosotros al resolver el paréntesis es como si fuese una ecuación de matemáticas. Primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis y después resolvemos lo que está fuera. Bueno, acá pasa lo mismo. Descubrimos la P, empezamos verdadero, falso. Verdadero, falso. Porque hay dos. Acá puse P de vuelta, era una Q. Jeje. Voy a ponerlo bien. Ahí está. Bueno. Bueno, este es un ejemplo, no hay que tomarlo tan a literal, después vamos a hacer otro donde se vea bien, pero esto es más que nada para que te dé falso. Este es un ejemplo que mismo mandó la profe para saber bien. Bueno, acá resolvemos uno, resolvemos la otra. Acá, ¿qué pasa? Está esta y decís, ¿dónde tengo que empezar? Bueno, vos tenés que empezar con este, con el de la negación. Si este está negando todo el paréntesis, no va a negar P, después este, después el de disyunción, después va a negar el de negación, o sea, no. Primero hay que resolver esto y el resultado que de acá es lo que vamos a negar. ¿Ok? Entonces empezamos BF, BF, acá no le damos mucha bola a esto porque es de práctica, es para ver el BF porque nunca va a pasar si no. Bueno,
Acá tenemos este, entonces bueno, decimos bueno, completamos la primera línea, completamos la segunda línea. Ahora vamos al de negación. El de negación es el tercer paso. Vamos a negar lo que tengamos de este lado. ¿Ok? Vamos a hacer como en el primero. Dice verdadero, se convierte en falso. Dice falso, se convierte en verdadero. Perfecto, una vez que terminamos con eso, listo. Ahora vamos a la disyunción. La disyunción era esto. A ver, vamos a echar un vistazo acá. El de la disyunción nos decía que iba a ser falso solo cuando ambas partes sean falsas. Entonces, acá hay falso, verdadero, es verdadero, perfecto. Este es falso, verdadero, verdadero. Entonces, el resultado de estos cuatro es este último, ¿ok? Es como si hubiésemos hecho ahí la disyunción con esos valores, pero en realidad primero los negamos. Una vez que obtenemos este resultado, vamos a tener que hacer esto. Vamos a negar estos resultados de esta cuarta línea. A veces ayuda mucho usar un color que resalte. Entonces, si es verdadero, el de la negación pasa a falso. Si es verdadero, de vuelta pasa a falso. Este es un ejemplo de la tautología. Todos los casos de sustitución son todos verdaderos. Para. Bueno, vamos a volver. Bueno, acá la tautología decía todos los casos de sustitución son todos verdaderos. El de la contradicción dice todos los casos de sustitución son falsos. Y el de contingencia dice algunos casos de sustitución son verdaderos y falsos. Perfecto. Entonces acá este que dice el resultado de todo este ejercicio es falso, falso. Entonces yo me había equivocado antes, pensé que el de tautología era falso, pero no, es el verdadero. Entonces el que me da de todo el resultado falso es el de contradicción. Entonces, cuando el resultado de acá, ya tenemos esto, ya hicimos lo de acá adentro, ya negamos, este es el resultado. Nos vamos a fijar en esto para decir si es tautología, contradicción o contingencia. Volvemos. Contradicción, todos los casos de sustitución son falsos. Básicamente esto podés resumirlo a el final de todo lo que me dé, si es falso, es contradicción. Si es verdadero, todas las líneas que me dé, imagínate como esta línea. Mira, acá tenemos un ejemplo. B, F, F, F. ¿Qué es? Es contingencia, porque dice que algunos casos de sustitución son verdaderos y falsos. Verdaderos y falsos. ¿Ok? Como en este caso son los dos falsos, el resultado, por así decir, de toda la línea es falso, el resultado, todo falso, es una contradicción. Así va a pasar con todos. Cuando vos tengas el final y ella te lo pida, vos nada más tenés que fijarte de si son todos verdaderos, es tautología. Si son todos falsos, como en este caso, es contradicción. Y si es contingencia, como en este caso, es verdadero y falso. ¿Ok? Entonces, nada, es algo para tener en cuenta. Bueno, acá son si aparecen 4 tablas, ¿entendés? Es lo que veníamos explicando acá, una tabla, 2 tablas, 3 tablas. Y bueno, nada, eso espero que haya servido. Perdón por lo de tautología, es que pensé que decía falso, no sé por qué. Así que nada, cualquier cosa que necesites me avisas.